Valeria salió de su casa a las 5 de la mañana, como venía haciéndolo desde hacía 3 años. Despertarse temprano se había convertido en un hábito desde el primer mes después de su liberación. En ese entonces le parecía que, si no se levantaba antes del amanecer, no lograría hacer nada. No lograría terminar sus tareas, no lograría demostrar que era buena, no lograría olvidar. Con el tiempo, el miedo desapareció, pero la costumbre se quedó. Vivía en el pueblo de El Remanso, un lugar casi imposible de encontrar en los mapas. 7 casas, 2 tiendas, una iglesia inclinada y el río. No había un camino decente. El autobús pasaba 3 veces por semana. Los lugareños llamaban a este lugar un rincón olvidado del mundo, pero a Valeria le gustaba. Aquí nadie conocía su pasado. Era simplemente Vale, una mujer silenciosa que cuidaba su huerto, encendía la leña y no molestaba a nadie. La mujer se puso una chaqueta vieja, metió los pies en unas botas de hule y salió al porche. Era una mañana fría de septiembre. La niebla se arrastraba sobre la tierra, convirtiendo los árboles en siluetas fantasmales. Valeria bajó al río. Cada mañana caminaba hacia la orilla, se sentaba en una gran piedra y simplemente contemplaba el agua. Era su ritual personal, una pequeña terapia que la ayudaba a seguir adelante. Hoy el río estaba inquieto. Después de la lluvia nocturna, el agua había subido, corría más rápido de lo habitual, arrastrando ramas, hojas y algunos desechos. Valeria se quedó de pie en la orilla, respiró el aire húmedo y ya se disponía a dar la vuelta cuando notó algo extraño cerca de la orilla, algo oscuro, grande, que no parecía un tronco arrastrado por la corriente. Se acercó y se quedó helada. Era un hombre. Estaba boca abajo. Su cabeza y sus hombros descansaban en la orilla. Las olas golpeaban su espalda y retrocedían. Vestía un costoso traje azul marino, empapado y pegado al cuerpo. Una de las mangas del saco estaba rota, la corbata le colgaba del cuello como una soga. Valeria no gritó pidiendo ayuda, no había nadie a quien gritar en ese lugar. Corrió hacia el hombre, lo tomó por los hombros y lo arrastró. Era pesado, inmóvil, y temió haber llegado demasiado tarde. Pero al girarlo sobre su espalda, un poco de agua brotó de su boca y el hombre tosió. Estaba vivo. Oye, ¿me escuchas? Él no respondió. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido y los labios azules. Valeria miró a su alrededor, sabiendo que sola no podría. La casa más cercana estaba a casi medio kilómetro, y el hombre pesaba fácilmente cerca de 100 kilos. Pero no podía dejarlo allí, moriría de frío. Se quitó la chaqueta, la extendió sobre la hierba mojada, acomodó al hombre sobre ella como pudo, agarró los extremos y comenzó a arrastrarlo. Paso a paso, metro a metro, deteniéndose para recuperar el aliento. Sus botas resbalaban en el pasto húmedo, sus brazos se sentían pesados como el plomo, pero no se detuvo. Cargaba con una vida ajena, superando el cansancio, el dolor y la desesperación. Tardó media hora en llegar a la casa. Entró exhausta al cobertizo, dejó al hombre en el suelo y se derrumbó a su lado, respirando con dificultad. Luego se obligó a levantarse, trajo una manta vieja, la extendió en el suelo de la habitación principal, arrastró al hombre hasta allí y le quitó toda la ropa húmeda y los zapatos. Su cuerpo estaba helado, la piel azulada, y Valeria sintió miedo. Encendió la leña, metió unos ladrillos al fuego y, cuando estuvieron calientes, los colocó cerca del cuerpo para darle calor. Le frotó el pecho, los brazos y las piernas con alcohol hasta que le dolieron sus propios dedos. Poco a poco, la piel de él comenzó a recuperar el color y su respiración se hizo más profunda. El hombre se movió, murmuró algo, pero las palabras eran incomprensibles. Valeria dio un paso atrás y solo entonces pudo observarlo bien. Un rostro de facciones marcadas, con algunas arrugas, cabello corto, un traje costoso que ahora yacía como un trapo húmedo en el suelo y un reloj de lujo en la muñeca. Lo cubrió con la manta, le colocó una almohada bajo la cabeza y se sentó a su lado en un banco de madera. Las preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo terminó en el río? ¿Había caído de un puente? ¿Lo habían empujado o se había lanzado él mismo?
Valeria sabía bien cómo la gente a veces resolvía sus problemas con la ayuda del río. En su vida pasada, eso ya había sucedido. Pasaron unas 2 horas más antes de que el hombre abriera los ojos. Miró al techo, luego dirigió la mirada hacia Valeria, después a las paredes, a la chimenea y a los muebles viejos. En sus ojos había confusión, miedo y algo más que Valeria no lograba descifrar. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En el pueblo de El Remanso, respondió Valeria. Lo encontré en la orilla. Logró salir del agua, supongo. ¿Quién es usted? El hombre intentó incorporarse, pero comenzó a toser y volvió a caer sobre la almohada. Se pasó una mano por la cara, se tocó el labio partido y se palpó la cabeza. Me llamo Nicolás. ¿Andrés o algún apellido? Solo Nicolás. Valeria esbozó una media sonrisa. Conocía a ese tipo de personas, aquellos que estaban acostumbrados a que los trataran sin demasiados detalles sobre su identidad. Está bien, Nicolás, dijo. ¿Qué pasó? ¿Se cayó al agua o alguien lo empujó? Él giró la cabeza bruscamente hacia ella, y una sombra muy oscura cruzó su rostro. No me acuerdo, dijo. No recuerdo nada. Lo último que tengo en la mente es que iba en un auto. Y luego, el vacío y el agua. ¿Quiere que llame a un médico? Tenemos una enfermera aquí. A decir verdad, toma demasiado, pero puede tomarle la presión. No, no es necesario. Intentó incorporarse de nuevo, esta vez con más éxito. La manta se deslizó y se dio cuenta de que no llevaba ropa. Con temor, se pasó la mano por el pecho, buscando alguna herida. No me golpearon. No tengo marcas. No vi ninguna. Valeria se encogió de hombros. Nicolás miró su reloj. Aunque marcaba la hora, tocó el cristal como para comprobar si estaba roto. Necesito hacer una llamada, dijo. No tengo teléfono, respondió Valeria. Tampoco hay línea fija. El único que tiene señal es el cartero, pero viene una vez a la semana. ¿Cómo que no hay teléfono?, preguntó, incrédulo. ¿Cómo vive aquí? Pues así vivo. Lo que necesito es silencio, no teléfonos. Nicolás bajó la cabeza y se presionó las sienes con las manos. Era evidente que intentaba recordar algo crucial y no podía. Su ropa estará seca para el atardecer, dijo Valeria, levantándose. Mientras tanto, prepararé un caldo. Debe tener hambre. Gracias, pronunció él, como si hubiera olvidado cómo se daban las gracias. Con torpeza, casi como un robot. Valeria fue a la cocina y puso una olla al fuego. Picaba las papas, las echaba al agua hirviendo, agregaba un poco de arroz y sal. Hacía todo de manera mecánica, mientras pensaba que ese tal Nicolás no era un hombre común. El traje costoso, el reloj, su forma de hablar, todo revelaba a alguien de otro mundo, de ese donde las mujeres como ella son tratadas como basura. ¿Qué había traído a un hombre así a este rincón olvidado de El Remanso? Andrés, ¿por qué no recordaba nada? Regresó a la habitación con un plato de sopa caliente. Nicolás estaba sentado en el suelo, envuelto en la manta, con las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente a la pared. Aceptó el plato, asintió y comenzó a comer. Despacio, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Valeria se sentó frente a él y lo observó. ¿Hace mucho que vive aquí?, preguntó él entre bocado y bocado. 3 años. ¿Vive sola? Sí, sola. ¿Y su familia? ¿Esposo, hijos? Valeria sonrió con amargura. No tengo nada de eso. Y nunca lo tuve. Nicolás terminó la sopa, le devolvió el plato y la miró con atención por primera vez. En sus ojos apareció un destello que se parecía al respeto. Me salvaste la vida, dijo. No lo olvidaré. No hace falta que lo recuerde, respondió Valeria. Váyase y olvídese de este pueblo. Y olvídese de mí. Será lo mejor. ¿Por qué piensa eso? Ella no respondió. Se levantó, retiró el plato y salió al patio. Necesitaba traer leña para la chimenea,
para que la casa estuviera caliente al caer la noche. Un viento frío soplaba desde el río, agitando las ramas de un viejo manzano. Valeria contempló el agua, gris y serena, pensando en cómo esa mañana había trastocado por completo su vida tranquila. Pero aún no sabía en qué dirección. Cuando la mujer regresó a la casa con un manojo de leña, Nicolás estaba junto a la ventana, apoyando la mano en el alféizar. Estaba descalzo, vistiendo solo sus pantalones ya secos, y ya no temblaba. Su rostro se veía demacrado, con sombras oscuras bajo los ojos, pero en su postura se percibía una fuerza innata, la costumbre de dirigir, de ordenar, de decidir. Incluso medio muerto, arrojado por el río, seguía siendo un hombre acostumbrado al poder. Escuche, Valeria, dijo, girándose hacia ella. No recuerdo exactamente qué me pasó, pero sé una cosa, querían matarme. El hecho de que esté aquí, en su casa, vivo, ¿es un milagro o el error de alguien? ¿Por qué está tan seguro? Vicas conozco a las personas que lo deseaban. Y sé por qué. Se calló, como si hubiera hablado de más. Valeria no hizo preguntas. No quería involucrarse en secretos ajenos. Añadió leña al fuego, acomodó las brasas y se sentó en el banco. Nicolás seguía junto a la ventana, contemplando el cielo gris. Debe ponerse en contacto con alguien que pueda venir por usted, sugirió Valeria. Lo sé, asintió él, pero mientras no recuerde todo, no puedo contactar a nadie. No sé en quién puedo confiar y en quién no. Valeria lo entendía mejor de lo que él imaginaba. Ella misma había pasado por la traición, por las mentiras, por personas en quienes confió y que luego la vendieron. Había aprendido a no confiar en nadie. El precio de esa lección fue de 7 años de su vida. Descanse, Nicolás, dijo ella. Mañana será otro día. Tal vez recupere la memoria. El hombre se volvió hacia ella, y por primera vez en sus ojos no hubo rastro de superioridad, sino de gratitud. Gracias de nuevo, repitió. Y esta vez, la palabra no sonó tan forzada. Salió de la habitación dejándolo solo, fue a la pequeña cocina, se sentó en la banca y se cubrió el rostro con las manos. Su corazón latía con fuerza en su garganta. Valeria recordó a otra persona, a alguien a quien no pudo salvar, a quien no tuvo la oportunidad de rescatar. Dios mío, es idéntico a, susurró. No terminó la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta, porque detrás de ellas yacía un dolor que había intentado enterrar profundamente durante 3 años. Valeria se secó las lágrimas, se levantó y fue a la habitación para ver si el hombre necesitaba ayuda. Nicolás dormía encogido en el suelo, cubierto con su vieja manta. Parecía un niño, grande, fuerte, pero completamente indefenso. Y de repente comprendió que no podría abandonarlo, que se quedaría a su lado hasta que se recuperara, porque eso era lo único que sabía hacer bien, no abandonar a nadie. Nicolás durmió hasta el atardecer. Valeria no lo despertó, solo se acercó un par de veces para comprobar su respiración y tocarle la frente. No tenía fiebre, pero su piel seguía pálida y su sueño era pesado. Ella misma había dormido así durante los primeros meses tras su liberación, cuando el cuerpo exigía el olvido, pero la mente se negaba a perder el control. Cerca de las 8 de la noche, él se despertó solo. Se sentó en el suelo, miró a su alrededor con ojos nublados y luego contempló sus manos, sus pies descalzos y la manta. Su mirada se fue aclarando poco a poco. ¿Podría darme un poco de agua, por favor?, pidió con voz ronca. Valeria le entregó una taza con una infusión tibia de hierbas que ella misma había secado en el verano. Nicolás se la bebió de un trago, sin inmutarse por el sabor amargo, y le devolvió el recipiente. ¿Qué hora es? Cerca de las 8. Durmió bastante. Necesito levantarme. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. Valeria lo sostuvo del codo y lo ayudó a llegar hasta el banco. Se sentó jadeando, como si hubiera corrido un maratón. No se presione, le dijo ella. El cuerpo necesita tiempo. No tengo tiempo, se pasó la mano por la cara. Hay gente esperándome. Una reunión importante. No puedo desaparecer así como así. Si pudiera hacer algo,
Ya habría llamado o se habría ido, pero está aquí sentado sin poder llegar siquiera a la puerta. Así que tiempo es lo único que le sobra. Nicolás la miró. En sus ojos brilló un destello de enojo, pero se apagó rápidamente, reemplazado por el cansancio. ¿Siempre es tan directa?, preguntó. Solo con los que se mienten a sí mismos, respondió Valeria. El río lo expulsó cuando estaba casi muerto. He visto a personas ahogarse. Pudo no haber salido a flote, pero lo hizo. Eso significa que alguien necesita que siga vivo. Nicolás miró hacia la ventana. Afuera ya había oscurecido. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. El pueblo se sumía en el silencio. Solo el ladrido lejano de unos perros rompía la calma. Tengo un hermano, Camilo, dijo en voz baja. Dirigíamos un negocio juntos, o mejor dicho, lo hacíamos. Últimamente teníamos diferencias. Él quería vender la empresa y yo me oponía. Discutíamos, nos gritábamos, incluso llegamos a los golpes una vez. ¿Andrés cree que él pudo planear esto? No lo sé, la interrumpió Nicolás. No quiero saberlo. Camilo es mi hermano. Empezamos esto juntos desde abajo. Pasamos noches sin dormir, pedimos préstamos juntos. Él no sería capaz. Su voz tembló, y Valeria comprendió que ni él mismo se creía lo que estaba diciendo. Lo entendió porque ella también se había negado a creer que alguien cercano pudiera traicionarla. Pero ese alguien lo hizo, y la dejó en un lugar donde nadie debería estar jamás. ¿Vio quién lo empujó?, preguntó ella. Ya le dije que no lo recuerdo. Lo último que sé es que iba en un auto con alguien, discutíamos por algo, luego un golpe, la oscuridad y el agua. Desperté ya aquí, en su casa. Lo golpearon en la cabeza. Acabo de notar el bulto. Él se tocó la nuca y gesticuló de dolor. Aquí duele mucho. Valeria se acercó y le pidió que inclinara la cabeza. En la nuca, bajo el cabello, tenía un gran hematoma de color morado oscuro con sangre seca. Necesita un médico, dijo ella. Podría ser una conmoción cerebral. La enfermera puede venir mañana por la mañana si se lo pido. Le dije que no quiero médicos. No sé en quién confiar. Ando una enfermera en un pueblo tan chico es la primera en esparcir rumores. Nuestra enfermera es doña Celia. Bebe demasiado y solo ve lo que tiene justo enfrente. Además, no le cuenta nada a nadie porque al día siguiente ya lo ha olvidado. Así que no tiene de qué preocuparse. Nicolás sonrió por primera vez. Fue una mueca torcida, pero en sus ojos apareció un destello de vida. Es una mujer extraña, Valeria, comentó. Y usted es un misterio. Un traje de diseñador y un reloj que vale una fortuna en un hombre al que el río arrojó en un pueblo perdido. Si no supiera que estas cosas pasan, no lo creería. ¿Cómo sabe cuánto cuesta mi reloj? Trabajaba en un centro comercial, vi unos iguales en una vitrina. Nicolás contempló su reloj y luego volvió a mirar a Valeria. En su expresión había una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era evidente que intentaba descifrarla, comprender quién era y por qué vivía sola en medio de la nada. No parece una mujer común de campo, dijo finalmente. ¿Y a quién me parezco? No lo sé. Tiene una mirada muy profunda, muy cargada. Ha visto cosas que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Valeria le dio la espalda, se acercó a la chimenea y arrojó más leña. El fuego chisporroteó alegremente, iluminando la habitación con una luz cálida y amarillenta. Todos hemos visto algo, dijo en voz baja. La única diferencia es quién tiene la suerte de poder olvidarlo. No continuó la conversación ni mencionó dónde había pasado los últimos 7 años. No habló de la muerte que presenció, ni explicó por qué se había refugiado en este rincón apartado, decidida a no volver a convivir con la sociedad. Ese era su secreto, y no pensaba revelárselo a un extraño, por mucho que lo hubiera rescatado del río. Durante la noche, Nicolás deliró a causa de la fiebre. Valeria permaneció a su lado, cambiándole el paño húmedo sobre la frente, dándole de beber la infusión y calmándolo cuando empezaba a gritar. Escuchó frases entrecortadas. No firmes, Camilo, eso no es tuyo. Devuelve el dinero,
terminaré enterándome de todos modos. Sus delirios eran caóticos, pero en ellos se perfilaba claramente una historia de dinero, engaño y traición. Al amanecer, la fiebre disminuyó. Nicolás se durmió profundamente y Valeria finalmente se permitió cerrar los ojos. Sentada en el banco, con la cabeza apoyada en la pared, cayó en un sueño pesado y sin imágenes. La despertó un golpe en la puerta, insistente, fuerte, inusual en la quietud de aquel pueblo. Valeria se levantó de un salto, se acomodó el chal y fue a abrir. En el umbral de la puerta había un hombre alto, con una chaqueta negra, cabello corto y una mirada penetrante. Detrás de él, se alcanzaba a ver una camioneta con vidrios polarizados. «Hola, ¿es usted Valeria?» «Sí, soy yo. Me llamo Orlando. Llevamos 2 días buscando a un hombre llamado Nicolás. Nos llegaron rumores de que en este pueblo vieron a alguien que coincide con su descripción». Valeria se tensó. Los rumores corrían rápido en el pueblo, pero que en menos de un día alguien le hubiera avisado a unos extraños resultaba muy sospechoso. «¿Cómo se enteró?», preguntó. «Hay personas que vigilan la orilla del río. Notaron que usted arrastraba algo pesado hacia su casa y compartieron el dato con los círculos interesados». «¿Círculos interesados?». Valeria no se movió, bloqueando la entrada. «¿Y por qué debería creerle?». Orlando sacó una identificación de su bolsillo. «Llevo 15 años trabajando para su familia. Tengo acceso a todas sus cuentas y documentos. Sé dónde guarda Nicolás las llaves de repuesto de su auto y cuál es la combinación de su caja fuerte. Si eso no es suficiente, llámelo, deje que me vea y decida si confiar en mí o no». Valeria miró hacia atrás. Nicolás estaba de pie en el marco de la puerta, apoyándose con una mano. Estaba pálido, con profundas ojeras, pero su mirada era firme. «Orlando, eres tú», dijo. «Viniste. Señor Nicolás, ¿está vivo?». «Gracias a Dios». El asistente dio un paso al frente, pero Valeria extendió el brazo para detenerlo. «Primero quiero preguntar algo», dijo ella. «Nicolás, ¿conoce a este hombre?». «Sí, lo conozco», asintió Nicolás. «Orlando es mi asistente y chofer. Estaba conmigo el día en que todo ocurrió». «¿Lo recuerda?». «No del todo, pero reconozco su rostro». «Es curioso que lo recuerde a él, pero no pueda reconstruir lo que pasó después del golpe». Orlando palideció notablemente. «¿Qué golpe?», preguntó. «¿Lo golpearon en la cabeza?». Nicolás se tocó la nuca. «Desperté en el agua. Pero antes de eso, íbamos juntos en el auto». «¿Es así?». Discutió con Camilo por teléfono, luego bajó del vehículo diciendo que quería caminar un poco. Yo me quedé esperando. Cuando pasó 1 hora y no volvía, comencé a buscarlo. 1 hora más tarde, llamé a la policía. «¿No viste quién me atacó?». «No, yo me quedé en el auto. Usted me ordenó que esperara allí». Valeria observaba al asistente. Había algo en su relato que no encajaba. Si Nicolás había bajado del auto solo para caminar, ¿cómo terminó en el río? ¿Quién lo había golpeado y por qué el chofer había esperado 1 hora entera antes de empezar a buscarlo? «Señor Orlando», intervino ella. «¿Dónde estaba estacionado el auto exactamente?». «Cerca del puente viejo sobre el río, a unos 30 kilómetros de aquí». «¿Ann se quedó 1 hora entera sentado en el vehículo sin preocuparse?». El asistente vaciló. «Nicolás y yo no estábamos en los mejores términos últimamente. Pensé que quería estar solo. No quise entrometerme». Nicolás clavó en su asistente una mirada larga y gélida. «Nunca pensaste que yo quería estar solo, Orlando», dijo. «En 15 años jamás me dejaste solo ni un minuto cuando estaba de mal humor, y ahora resulta que esperar 1 hora te pareció lo más normal». «Eso fue lo que pensé». «Cállate», lo interrumpió Nicolás. «Aún no sé si creerte o no. Viniste, y eso está bien, pero dejarás la camioneta aquí. Nos iremos cuando yo esté listo. Por ahora, te quedarás en la casa de enfrente. Está deshabitada. Pero, señor, tenemos que regresar».
Ya lo decidí, su voz se tornó dura y autoritaria. Valeria pudo ver al hombre acostumbrado a dar órdenes que no toleraba réplicas. Ve. Yo decidiré cuándo irme. Orlando asintió, lanzó una rápida mirada a Valeria y salió de la casa. La camioneta se estacionó frente a la vivienda vecina. Nicolás se dejó caer en el banco de madera y cerró los ojos. Hizo bien en no dejarlo entrar de inmediato, dijo. No estoy del todo seguro de que él no tenga nada que ver con esto. Y yo estoy casi segura de que está involucrado, respondió Valeria. Lo encontró demasiado rápido, como si supiera exactamente dónde buscar. ¿Pero de dónde sacó esa información? Quizás ni siquiera lo estaba buscando, tal vez solo vino a asegurarse de que estuviera muerto. Y al ver que seguía vivo, no le quedó más remedio que fingir que venía a rescatarlo. Nicolás abrió los ojos y la contempló con un interés nuevo y más profundo. Es una mujer asombrosa, Valeria, reiteró. ¿Dónde aprendió todo eso? Allí donde se aprenden las cosas más importantes de la vida, respondió ella. En lugares donde el costo de un error es tu propia existencia. Y donde 1 de cada 2 es un traidor. No pronunció una sola palabra más, pero él lo entendió. No conocía su pasado, pero percibía que cargaba con algo sombrío y pesado que la había transformado. Pero no sintió miedo. Ella era su salvadora y la única persona en quien confiaba en ese momento. Al día siguiente, Nicolás llamó a la policía desde el teléfono de doña Celia, que ella guardaba bajo su almohada. La conversación fue breve y tajante. Dio su nombre, declaró que habían intentado asesinarlo y exigió que un investigador se presentara en el pueblo de inmediato. 3 horas después, 2 patrullas con las sirenas encendidas entraron al pueblo. Valeria observó desde el porche cómo los oficiales hablaban con Nicolás, cómo entraban a la casa de enfrente y cómo sacaban a un pálido Orlando, quien intentaba balbucear explicaciones mientras lo subían a una patrulla para llevárselo. Nicolás presenció todo en silencio. Después, se marchó con los oficiales en su camioneta. Por la noche regresó a la casa, se sentó en el mismo banco de madera y contempló el fuego de la chimenea durante un largo rato. Confesó, dijo finalmente. Orlando, mi asistente de 15 años. Confiaba en él como en mí mismo. ¿Por dinero? Preguntó Valeria. Sí, por dinero. Camilo le prometió una participación en la empresa si lo ayudaba a deshacerse de mí. Orlando me golpeó en la cabeza cerca del puente y me arrojó al río. Pensó que me ahogaría, pero logré salir. No recuerdo cómo, ni cuánto tiempo estuve nadando. Solo recuerdo que luché. No quería dejarles mi vida tan fácilmente. Nicolás guardó silencio y apretó los puños. Valeria no lo apresuró. También arrestaron a Camilo, continuó él. Ya está rindiendo su declaración. Asegura que todo fue idea de Orlando, que él nunca quiso mi muerte. Pero yo sé muy bien que sí la quería. Construimos un imperio juntos durante 20 años, y me vendió por un puñado de billetes. La codicia es una fuerza terrible, dijo Valeria en voz baja. Destruye todo, incluso los lazos de sangre. Nicolás levantó la vista. Había tanto dolor en sus ojos que Valeria tuvo que apartar la mirada por un instante. ¿Sabe que nunca la olvidaré? Preguntó. Pase lo que pase, siempre recordaré a la mujer que me sacó del agua y no me dejó morir. No tiene que recordarme, respondió ella, igual que el primer día. Váyase, olvídese de este pueblo. Y de mí también. No podré. Él se levantó, se acercó a ella y la tomó de la mano. Valeria no retiró la mano, pero tampoco correspondió al gesto. Permaneció allí de pie, mirando hacia otro lado, en silencio. Venga conmigo, dijo Nicolás. Tengo una casa en la ciudad, dinero, contactos. Le daré todo lo que desee. No tiene por qué vivir sola en este aislamiento. No quiero su dinero, respondió Valeria. Y tampoco quiero su ciudad. ¿Entonces qué quiere? Ella lo miró fijamente durante un largo rato, como si intentara descifrar algo crucial en su interior. Quiero que viva, dijo al fin. Simplemente que viva, que valore cada día, que no traicione, que no sea codicioso y recuerde que la vida puede apagarse en cualquier instante.
Yo me quedaré aquí. Este es mi lugar. ¿Pero por qué? Él no lograba comprender. ¿Para qué elegir esta soledad? Valeria soltó su mano con suavidad y se acercó a la ventana. Afuera reinaba la oscuridad. Solo unas pocas luces distantes de las casas vecinas parpadeaban en la noche. Estuve en prisión, Nicolás, dijo en voz baja. 7 años por un delito que no cometí. Me tendieron una trampa y no pude demostrar mi inocencia. Cuando salí, solo encontré un vacío inmenso. Mi familia me dio la espalda, mis amigos desaparecieron, no había trabajo. Vine aquí porque en este lugar nadie me conoce. Aquí puedo ser yo misma, no una exconvicta, ni una criminal, ni una paria, solo Valeria, la mujer que vive cerca del río y no molesta a nadie. Nicolás guardó silencio. La observó, y en su mirada no había lástima, sino un profundo respeto. No intentaré convencerla, dijo finalmente. Pero si alguna vez necesita ayuda, ya sabe cómo encontrarme. No será necesario, respondió Valeria. Puedo arreglármela sola. Por la mañana, Nicolás se marchó. Antes de subir al auto, se quedó un largo rato junto a la cerca de madera, contemplando a Valeria. Gracias por todo, dijo. Vaya con Dios, respondió ella. El vehículo desapareció tras la curva del camino. Valeria se sentó en la piedra junto al río, contemplando el agua tranquila sin poder apartar la mirada. La corriente en esa zona era lenta, casi imperceptible, pero sabía que río abajo, después de la curva, el cauce se estrechaba entre desfiladeros de roca y el agua corría con tal furia que mantenerse a flote era imposible. Lo sabía porque ella misma había estado allí una vez. Se había quedado de pie, mirando el torrente embravecido, imaginando con dolorosa claridad cómo el agua arrastraba a la persona a la que no había podido salvar. Se llamaba Olga. Se habían conocido en el reclusorio, compartían el mismo pabellón y dormían en literas contiguas. Olga era una mujer callada, sumisa, sentenciada por robo. Había tomado alimentos de la tienda donde trabajaba como encargada de bodega para poder alimentar a sus hijos. Tras su arresto, los pequeños fueron enviados a un orfanato. Valeria cumplía entonces su 4º año de condena bajo el cargo de fraude. Pero ella no era una estafadora. Antes de ser detenida, Valeria había trabajado durante 5 años como agente inmobiliaria en una pequeña oficina que alquilaban en un gran centro comercial. Trabajaba junto a 2 socios, Andrés y Sergio. Se dedicaban a la compraventa de propiedades, búsqueda de viviendas y la gestión de contratos. Valeria y Andrés vivían juntos. Él solía decirle que ella era el amor de su vida y que pronto se casarían. Valeria se sentía dichosa y pensaba que lo tenía todo. Todo marchaba de manera honesta, hasta que Andrés ideó una estafa. Buscaban a personas de la tercera edad que querían vender sus viviendas, los convencían de firmar un poder notarial con el pretexto de agilizar los trámites, y luego transferían las propiedades a prestanombres para venderlas y quedarse con todo el dinero. Valeria no sabía nada de este esquema. Ella atendía a los clientes habituales, les mostraba las casas y redactaba los contratos de rutina, pero las firmas en los poderes falsificados eran las suyas. Andrés las había falsificado aprovechando que ella había viajado una semana a su ciudad natal. Cuando el fraude salió a la luz, tanto Andrés como Sergio testificaron en su contra, declarando que ella era la mente maestra de la organización y que ellos solo seguían órdenes. El juez les creyó. Ellos tenían abogados costosos, influencias y dinero. Valeria no tenía nada. Fue sentenciada a 7 años de prisión por un delito que jamás cometió. Olga obtuvo su libertad 6 meses antes que Valeria. La última vez que se vieron fue en las puertas del penal. Olga la abrazó, prometió esperarla y ayudarla a establecerse cuando ella saliera libre. Pero 3 meses después, Valeria recibió un mensaje a través de unos conocidos en común. Olga se había ahogado. Había caído de un puente al río, la corriente la arrastró hasta la orilla, pero ya era demasiado tarde. Algunos dijeron que fue un accidente, otros que se trató de un suicidio. Valeria no creyó ninguna de las 2 versiones. Olga no quería morir. Su único sueño era recuperar a sus hijos del orfanato y comenzar de nuevo, pero se ahogó en el río y nadie estuvo allí para rescatarla del agua.
Cuando Valeria recuperó su libertad, lo primero que hizo fue ir a ese mismo puente. Se quedó allí, mirando hacia abajo, contemplando el agua rápida y fría, incapaz de apartarse. Allá abajo, la corriente movía las piedras, y ella no podía dejar de pensar en el miedo que debió sentir Olga, en cómo debió gritar mientras se ahogaba, y en cómo su cuerpo fue arrastrado río abajo mientras la gente simplemente pasaba de largo sin hacer nada. En ese instante, Valeria se hizo una promesa a sí misma: si alguna vez veía a alguien en el agua, haría todo lo que estuviera en sus manos para salvarlo.